Bienvenidos, amiguitos y amiguitas, a la doctrina del shock. La doctrina del shock. El shock. El único programa con auto-fact-checking. Un propio equipo de expertos que se contradice a sí mismo. No veas este programa si no quieres ser el paria social que salió de la caverna, vio la luz y luego los esclavos de adentro no quisieron salir con él y ser sus amiguitos. Si eres de los que prefieres ser libre a tener amiguitos tontos atados en las cavernas, este es tu programa. Si no te importa que te echen en cara tu vida sexual para descalificar tus argumentos, este es tu programa. En cambio, si cuando preguntas si un producto es bueno te dicen que se lo lleva todo el mundo y enseguida lo compras, es que eres un normal. Por supuesto, fuera de este programa. Aunque queremos que te suscribas y dejes comentarios, que sepas que si dices palabras con E, o eres verga, o tienes problemas alimenticios, o eres de alguna secta masónica hipercolorida tarada comunista, también puedes dejar tus comentarios, que a ustedes les encanta comentar porque sufren del síndrome ese pendejo de mientras menos sé, más me creo que sea algo, que es justamente lo contrario de lo que propuso Sócrates, que fue el maestro de Platón, el tipo que me dio la imagen de la caverna. Te vamos a dar Pues ya sabes, las noticias que ya sabías, pero que te niegas a aceptar. No veas este programa. De la doctrina del shock, el único programa con... Bienvenidos, amigos y amigas, a esta edición de análisis histórico forense de la doctrina del shock, donde vamos a seguir profundizando en el tema de Fidel Castro, que es el tema obsesivo de este canal, porque si la gente puede entender cómo se fabrica un ícono histórico falso, un egregor, cómo se fabrica un símbolo, un mago negro que domina la dialéctica política de un hemisferio durante 70 años, ¿verdad? Que tiene más fotografías que Marilyn y que forma parte del imaginario histórico y social del mundo, ¿no? Un personaje creado a través de la propaganda masiva y del uso primigenio de la televisión y de la radio primero, y bueno, que ya logró su metástasis ya final en el siglo XXI, antes de su muerte. Vamos a seguir andando en el tema de Fidel Castro como creación del sistema en esta entrevista con Nelson Machín, porque hay gente que, o sea, a mí me parece la noticia más radical que ha dado la doctrina del shock hasta ahora. O sea, cuando la gente entienda que Fidel Castro fue un agente del shock, precisamente destinado a generar shocks en toda América, a crear las guerrillas, a amenazar a los gringos con misiles, a que si los Marielitos, que si bla 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 bla, y mantener la tensión tanto para los gringos de dentro como para el resto de los hispanoamericanos, y justificar intervenciones para detener el comunismo, mientras con él no se metieron, jodieron a todo el mundo como en la Guerra Fría, pero a Fidel, que era su elemento perturbador, su elemento creador de estas situaciones, lo dejaron quietecito y lo premiaron con sus 2 Rolex para empezar la revolución, y después con sus millones, 900 millones, ya lo decimos en otro programa, con que murió el señor Fidel, ¿no? Educado en West Point. Entonces hoy hablamos con Nelson Machín, que nos cuenta que es un teórico cubano, un experto cubano, que nos habla sobre cómo Batista fue amigo de Fidel y cómo esa revolución fue un show. Y descubrimos también que Cuba es uno de los países, el segundo país que tuvo televisión a color después de Estados Unidos, y uno de los, creo que fue el primero que emitió televisión en Hispanoamérica. O sea, todo estaba montado para crear esta figura mediática que fue Fidel Castro, y que tuvo su eco en otras figuras que tenemos aquí cerquita, aquí al lado, que nos arrollaron también otros caballos de Troya, como nuestro amigo Rojo, ¿verdad? Que no tengo ni que nombrar para que todos sepan quién es nuestro amigo Rojo, que llenó de rojo Venezuela, ¿no? Entonces vamos a hablar con Nelson Machín y vamos a seguir... porque bueno, a la gente que le cueste mucho creer esto, simplemente usemos esta máxima, creo que el derecho romano, cui bono, ¿quién gana? ¿Quién ganó con Fidel Castro?
¿Quién ganó con la vida, la longeva tiranía castrista en Cuba? ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? ¿Quién se benefició? ¿Qué pasó? El problema con una figura como Fidel Castro es que no tenemos referentes anteriores a un productor audiovisual, un propagandista tan hábil, político, un lobista. Fidel Castro es un lobista, un actor, un títere del sistema, un robot, un psicólogo, y con lo documental y con lo periodístico y con lo televisivo, ¿no? Fidel Castro surge en un momento en donde la gente no era consciente de cómo los políticos montan una campaña, ¿no? Entonces a Fidel Castro lo captan muy joven. Se dice que, no se sabe que Fidel Castro estuvo en Colombia en el momento, el día exacto del asesinato del señor Gaitán, ¿verdad? Se dice que esa es su primera misión como agente, su primera prueba, a ver qué tan espabilado era el muchachillo. Y bueno, efectivamente Gaitán can, ¿no? Y Fidel vuelve a Cuba a supuestamente hacerle la oposición a Batista y da ese golpe en el cuartel Moncada. Y a diferencia de lo que le pasa a cualquier otro en aquella época con un dictador bananero y tan represivo como Batista, que había ido a su boda, a la boda de Fidel con Miriam Díaz Balart, como nos cuenta mi amigo Nelson Machín en esta entrevista que les voy a poner en esta edición. Lo meten preso 2 años y después lo exilian para México y después y dicen que para México, no fue para México, se fue para Estados Unidos y parece que estuvo en Hollywood actuando también, aprendiendo a actuar. Según Nelson también estuvo en West Point, que vemos las fotos antiguas y vemos que era un niño bien, era un niñito muy bien, era un niñito muy de derecha y muy pitillanqui, que en su boda se fue a Nueva York, no era ningún preocupado por los pobres y vaina, cubanos, nunca había tenido ese problema hasta que, ¿verdad?, vuelve de Estados Unidos, que supuestamente un gringo le regaló un yate que no usaba. Mira, yo no uso este yate, si quieres ir a hacer la revolución allá en Cuba, te lo regalo, ¿no? Y se montan 40 tipos, y todo esto está documentadísimo, y fotos y vaina, y lo vemos entrenando, y lo vemos preparando la vaina contra Batista, y supuestamente entra con 80 tipos y vaina, y ahí matan a 40 y vaina, y al final Batista huye y no se sabe por qué, asustado. Y hay toda una campaña de radio, la radio rebelde, y la televisión cubana y la vaina, que está en sus inicios y que tenía un poco de propagandistas, que lo apoyan dentro y fuera de Cuba, y los de la revista, van gringos a entrevistarlo, y en Estados Unidos y tal, y se crea este mito. Y hasta hoy en día ves las narrativas en YouTube sobre la figura de Fidel Castro y el héroe que llegó y tumbó al dictador y vaina y guapo y no sé qué, y el Che Guevara y la vaina. Cuando el bicho se mandó a que se cargaran al Che Guevara, se cargó a todos los que hicieron la revolución con él. Dijo que no iba a ser dictador y fue dictador, dijo que no era comunista y fue comunista, a seducir a millones de niños en el mundo entero con la figura del revolucionario cubano bananero. Entonces, aquí estamos, creemos en la doctrina del choque, cuando se descubre en el futuro que se usaron este tipo de estrategias mediáticas para crear personajes fake. Pero Fidel Castro fue de todo menos un revolucionario. Fidel Castro fue un agente de la CIA, un agente de las élites, un torturador, un psicópata, un asesino, una mala persona, muchas cosas, menos un revolucionario. Fue una construcción
del sistema, con 700 supuestos atentados de la CIA, con canciones de Silvio Rodríguez, con intelectuales en todas las universidades hispanoamericanas, hasta no joda, y las del Estados Unidos también, los gringos fascinados por el barbudo y la huevonada y Hemingway y la vaina, y después fue García Márquez y la revolución o sea, un show, y supuestamente sobrevivió como a 40 presidentes gringos como a 10 y vaina, y nadie se metía con él, por favor, y hacía y deshacía y provocó todo tipo de desastre en América Latina, y entrenó guerrillas y Venezuela, y bueno, desastroso, y hasta les puso unos misiles en los huevos a los gringos. Y entonces yo creo que ya estamos maduros mentalmente para entender que fue un show, amiguitos, que nos montaron una película. Esto es como cuando inventaron el cine. Cuando se transmitieron las primeras películas, la gente veía un tren que venía y creía que había un tren. Bueno, los manipuladores descubrieron que con la televisión y los medios de comunicación, las revistas, la prensa, los libros, las declaraciones, las huevonadas, con todo eso podían construir personajes, situaciones y vainas y manipular a la gente. Y es una manipulación mental tan arrecha que hay gente que ha perdido a sus hijos ahogados en el mar, o que se han ido a Estados Unidos y no los han vuelto a ver, y defienden que Fidel fue un revolucionario, gente que murió y no se enteró que quien les quitó el país era un sirviente de las élites. O sea, encima que te roban, encima que te despojan, encima que te matan, tú encima le rezas al que te mata. Ese es el colmo de los colmos del despojo. Entonces, en la doctrina del show queremos develar insistimos en esta hiper noticia, y ahora tenemos la entrevista con Nelson Machín, mi amigo cubano que sabe muchísimo de todo lo que pasó allá, y nos vamos a enterar un poco de primicias relacionadas con Venezuela y por qué nos cayó esta plaga a nosotros también. Había pasado en el 56. El Granma entró en el 56 a Cuba, o sea, llegó. Sí, claro. Échame todo ese cuento, contextualízame, por favor. El Granma entró en el 56. Ok. Pero a final de año del 56, el día 2 de diciembre. Y entonces, después de ese show, de que entraron... ¿Cuántos entraron? ¿Cuántos tipos entraron supuestamente? Él dijo que eran 82, pero eran 65. Ok. Te lo digo porque yo fui muy amigo del timonel del Granma. Okay. Y entonces, pero claro, él jugaba con los números y todas esas cosas. Y en ese momento que el tipo entra en el Granma, que entra a Cuba ya, ¿no? Que se monta, ahí no empieza la campaña publicitaria por radio y televisión de los barbudos y no sé qué, y la revolución dentro de Cuba y fuera de Cuba. Pregunto, no le hacen un reportaje, en Times, no sé qué. Échame todo ese cuento. Mira, cuando él asaltó un cuartel en el 53, que él en realidad metió ahí a los muchachos en el lío y salió huyendo, ahí se lo presentan a Cuba, al pueblo cubano. Okay. Y cuando viene en el 56, en enero, se dieron como que todos estaban muertos, que los habían matado a todos recién llegar el día 5 de diciembre. Bombardeo de la aviación, militares, y nada. Entonces vino un general que mandó a Batista a detener la búsqueda. El general Barrera se llamaba. El general detiene la búsqueda, y en enero sale Fidel, que había asaltado un cuartel que se llamaba La Plata. Es decir, que estaban vivos, cogieron a los hombres que estaban dentro del cuartel dormidos, los mataron, y en ese momento es que el periodista americano Matthews... No le digas americano, que americanos somos tú y yo, gringo. Correcto. Ajá. Eso es raro como un disparo, pero
Estoy aquí un poco desconcertado ahora en este momento. No te preocupes, no te preocupes, ajá, sigue. Entonces, Matthews, del New York Times, le pide permiso a Batista. Fíjate qué detallazo este. El periodista va donde está Fidel y Batista no sabe mandar el ejército a donde estaba Fidel. Entonces, este periodista, que no fue el único, durante todo ese tiempo lo entrevistaron 20 periodistas a Fidel, y yo tengo por ahí los nombres de... Claro, ¿y esas entrevistas salían en qué televisiones? Hombre, empezando por New York, porque ahora era para presentarlo al mundo como el Robin Hood cubano. ¿Y en Cuba, dentro de Cuba, para la gente cubana? También, entonces en Cuba le crearon una emisora que se llamaba Radio Rebelde. Ok. Que se escuchaba en toda Centroamérica, pero esa emisora era una mentira, era un truco, le grababan y un millonario a través de la base naval de Guantánamo la pasaba para Venezuela, y una emisora en Venezuela lanzaba para todo el Caribe y Centroamérica a los Bermudos. O sea, de Venezuela. ¿Y quién en Venezuela? ¿Quién en Venezuela? Eso sí no lo sé, pero de Venezuela era de donde transmitía Radio Rebelde, que aún hoy en día existe. ¡Qué fuerte! Esto es un bombazo. Ajá. Claro, ¿cómo tú te puedes imaginar a 40 carteristas en la Sierra Maestra con una emisora de radio sin antenas ni nada, de un lado para otro? Entonces, todo esto se llevaba... Claro, porque supuestamente entraron, me dijiste 75, supuestamente, por el número falso, 65. Pero 65, y supuestamente después de los bombardeos ese quedaban 40, ¿no? Supuestamente, ¿no? No, después de los bombardeos quedaron más. Ajá. Bombardeos y tiroteos quedaron más. Lo que muchos huyeron porque todos venían repletos de dinero. Y entonces quedaron 45, pero él dijo que habían quedado 12 para hacer el Cristo con los apóstoles. Ok, dijo que quedaban 12, y todos estos vídeos y vainas, entrevistas se transmitían a las personas en Cuba, a pesar de que estaba Fulgencio Batista en el poder. No se censuraba. Claro que no, Batista le estaba abriendo las puertas. Entonces todo el mundo, si Batista lo metió preso por asaltar un cuartel donde mueren 80 hombres, le echan 15 años nada más, y solo cumplió 2 años. Eso es ya y encima Batista fue el padrino de su boda y el padrino de Raúl Castro. Anota esos detalles por ahí. Claro, no, que los anote el público que oiga esto. No, pero mira, busca la foto de Batista con... Sí. Con Raúl en los brazos. En tu Facebook. Mira, ¿qué te iba a decir? Entonces le hacían entrevistas y vaina, esto salía en la televisión y lo veían en todos los hogares cubanos, uno de los primeros países hispanoamericanos que tuvo televisión a color. Échale bola. No todos los hogares cubanos en Cuba tenían un televisor. Pero tenían radio, pero también pasaban por las vainas por radio. Radio, sí, el cubano es escandaloso y la radio le encanta tenerla puesta todo el día. Y entonces la gente que escuchaba Radio Rebelde, eso lo he oído, pues bueno, claro. En el mismo año de la revolución, pero me crié con gente que sí lo escuchaba. Y el tipo engañó a amigos y a enemigos, a todo el mundo. Claro, y llegó ahí que no, que eso era democracia, que lo iba a las elecciones, que él no era comunista, que no sé qué, ¿no? Amiguísimo. Llegó además saludándose chévere con Nixon, buen rollito, ¿no? O sea, No, es que Nixon también estuvo en su boda con Batista. ¿En serio? ¿Nixon estuvo en la boda de Fidel Castro con Batista? Bueno, mira. Claro, porque Nixon era el secretario de la United Fruit y el suegro de Fidel era el abogado de la United Fruit. También el alcalde de la zona, el juez y el notario. Y el papá de Fidel también trabajaba en la United Fruit, por favor. No, el papá de Fidel era un come mierda que se hizo millonario, rico, lo mantuvieron todo el tiempo por haber criado a Fidel. No trabajaba con la United Fruit porque yo hice una investigación y eso es lo que dije en mi programa. Sí, espérate.
figuraba como que tenía terrenos arrendados a la United Fruit. Eso es un truco cuando nos colaron a Fidel en Cuba. Eso es un truco porque ya ahí entramos en paños mayores con respecto al nacimiento de Fidel Castro y a todas estas cosas. Claro, pero mira, vamos a puntualizar una parte muy interesante de lo que dijiste de que Radio Rebelde se emitía desde Venezuela, porque yo te quiero preguntar, porque ahí vamos a tratar de investigar algo. Mira, ¿tú qué sabes de esta familia, verdad? Los Cisneros, ¿verdad? Cubanos que se vinieron a Venezuela después de la revolución y que aquí montaron una de las mayores fortunas del mundo, de hecho. Fueron dueños por esa fortuna, la montaron, entre otras cosas, con la televisión, con Venevisión, ¿no? Siempre fueron unos supuestos anticomunistísimas, ¿no? Pero sí se sabe que fueron simpatizantes con Chávez y que Venevisión, el canal, logró salvarse de los castigos de Chávez porque siempre tuvieron un apoyo ahí, tú sabes, de estos laterales, ambiguos, secretos y extraños, ¿no? Y me parece curioso que sabes algo de esta familia, los Cisneros. No, es primera vez que lo escucho nombrar, pero lo que estás diciendo tiene tremenda lógica, porque Fidel Castro de Cuba echó a muchos ricos, pero para que se fueran a ser ricos a otra parte. Es decir, que no les expropió la fortuna. En eso cayeron muchos ricos, aun por eso ninguno ha protestado en ninguna parte. Y eso tiene tremenda lógica. Y claro, lo que sí sé es que el apellido Cisneros es un apellido... fue un apellido muy famoso, Cisneros Betancourt, por ejemplo, cerca de la Sierra Maestra. De los primeros patriotas cubanos estos que nos nombran, ahí entraban esa gente. Qué curioso, porque Betancourt además es otro de los apellidos venezolanos mezclados con la política y con Betancourt fue uno de nuestros presidentes ¿Verdad que sí? democráticos más tal, que además yo investigando fue fundador del Partido Acción Democrática, los AD comunistas, ¿verdad? Que yo investigando me enteré que Betancourt en sus tiempos de exilio fue fundador del Partido Comunista, creo que tuvo alguna relación con la fundación del Partido Comunista Cubano. ¿Tú puedes creer? No lo dudes. ¿Puedes creer? ¿Cómo? Esas cosas están manipuladas por Rockefeller y todos esos cabrones. Claro, y Rockefeller tenía la hacienda aquí en Venezuela. Venezuela era su jardín, eso está claro. Exacto, entonces, claro, y la conexión cubano-venezolana comunista que yo no entendía, yo decía, pero ¿por qué a nosotros nos cayó esta plaga como les cayó a los cubanos y tenemos el mismo acento? No sé, que el primer país que Fidel visitó fue Venezuela cuando volvió al poder. ¿Qué tal, amigo? Tini, nini, tini, nini, tini, nini. Esto... Y el primer cubano que murió de los de Fidel después de la revolución fue en Venezuela, porque el comemierda se bajó del avión y se puso a caminar y la hélice del avión le voló la cabeza, que era un capitán. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, bueno, y aquí hay recuerdos de cuando vino... y yo estoy rescatando fotos aquí... para esto que estoy haciendo, y tengo a Fidel Castro con Caldera, que era supuestamente de los los socialcristianos, que era la derecha venezolana, que a nosotros, ahora que estoy hablando contigo y estamos hablando de esto, me doy cuenta que a nosotros nunca nos plantearon esto de derecha a izquierda, porque nosotros estamos sumidos en la izquierda. O sea, la derecha no era una cosa que existiera en nuestra dialéctica política habitual. No existía ese término, no existía esa. Imagínate el nivel de inmersión en el socialismo en que estábamos en Venezuela. Y otra cosa también, ¿cómo se llama? Pérez Jiménez. Ajá. Tuvo una amante con la cual tuvo una hija, con Marita Lorenz, que fue la alemana que fue novia de Fidel. Ajá, ¿qué tal? Es verdad. Y entonces Fidel, Pérez Jiménez del Mar, según narra Marita en un libro que tengo ahí en la casa, llamaba a Fidel y le decía, oye, estoy aquí tirándome a tu alemanita. ¿Qué tal? ¿Sabes? Qué hijo de puta. Y esa es una de las cosas por las que
la CIA se empecinó en enredar a Pérez Jiménez y Marita Lorenz tuvo, cuando Fidel se la enredó en La Habana, muy al principio de la revolución, esa es otra historia que tiene que ver con Rockefeller. Esa es una historia del carajo que ahora no te la puedo contar porque lleva muchos matices y ya estoy a mandarte para el carajo. Mira, entonces, ¿qué pasa? Que también Fidel preñó a Marita Lorenz y la durmieron, la anestesiaron y le sacaron el niño cuando estaba casi al parir. Y Fidel se quedó con ese niño en Cuba. Y luego votaron a Marita Lorenz de Cuba y con los años se enredó con Pérez Jiménez. Y toda la barbaridad de cosas que Pérez Jiménez le compraba y todo eso es alucinante, ¿sabes? Y entonces, bueno, por dejarte la página de, nosotros le decimos talla a la anécdota. Por dejarte la anécdota de Rockefeller. Rockefeller esperó a Fidel. Batista vivió el día 31 de diciembre en la madrugada, pero llegó a La Habana Fidel el día 8 de enero. Y ese día lo estaba esperando Rockefeller en la bahía. Y por eso Fidel fue a la bahía en un barco que se llamaba el Berlín. A verse con Rockefeller, no, felicitarlo por todo lo que había hecho. Y el timonel, el dueño de ese barco, o el capitán, no sé qué coño, era el padre de Marita Lorenz. Y ahí venía Marita Lorenz, que era menor de edad, y Fidel la enamoró. Claro, Marita Lorenz no nombra en el libro que Rockefeller venía ahí también. Y entonces ya después se va y regresa. Esta fue la que después quisieron coger para que envenenara a Fidel. Okay. Por el daño que Fidel había hecho con el hijo que le robó de la barriga y todo ese cuento. ¿Y el hijo ese y el hijo se sabe quién es el hijo? Ella sabe, se llama Andrés, el chiquillo, curiosamente. Ella fue a Cuba y le robó a Fidel como a los 20 años, eso está en el libro de ella, que se lo dejara ver, y Fidel la llevó para que viera al chiquillo, que lo estaban criando un par de guajiros ahí, el chiquillo estaba estudiando medicina. Y entonces, pues, esa es la historia. Entonces ella sabía que ella no podía envenenar a Fidel porque estaba enamorada de Fidel. Y encima iba escoltada por Frank Stucci, que era el escolta de Fidel. Y Fidel lo sabía, así cuando llegaron al hotel a La Habana, a Riviera creo que fue, Fidel le dijo, venías a matarme. Y entonces Fidel tiró las pistolas arriba de la cama y se acostó a dormir. Y nada, después se echaron su polvo y todo el cuento. Claro que el polvo más sexy del mundo, ¿no? Me venías a matar, no te puedo matar. Las pastillas para envenenarlo las tiró por la bañera, por la taza. Pero de todas maneras, Fidel lo sabía. Fidel lo sabía. No, el tipo hasta para hacer telenovelas latinoamericanas era un monstruo. Mira, tuvo una hija con Pérez Jiménez. También, además, o sea que échale bolas que la hermandad de Venezuela, o sea, tenemos uno que tiene, o sea, una sola mujer que tiene la hija de un dictador nuestro de derecha y de un dictador cubano de izquierda. O sea, qué loco, ¿no? Que tiene niños. Creo que se llama Mónica, la chiquilla, si mal no recuerdo. Bueno, es una mujer. Marita Lorenz narra toda su historia ahí con Pérez Jiménez. También en Venezuela estuvo presa. Y 20 libros que vienen ahí. El libro habla más de Venezuela que de Cuba. Qué maravilla, lo voy a buscar entonces. Sí, se debe haber mucha información interesante. Sí. El libro se llama, no me gusta ni decir el nombre del libro, Fidel, mi vida, mi amor, mi traición. No, bueno, es que a Fidel crearon un sex symbol latinoamericano con Fidel totalmente, que bueno, yo también hablo de que como imagínate la mujer, la pinta que tiene la canadiense esta, la Margaret Trudeau, que se viene con el marido a faramallar con Fidel, que es el en este momento en el mundo, sobre todo, y en Francia, la publicidad que le hacen en Europa. Tenía que fecundarse. Mira, toda esta gente que tú ves en el poder vienen de algo. Esta gente vienen de algo. Esta gente no sale de la nada, ni en los Estados Unidos, ni en Cuba, ni en ningún lugar. Exactamente. Nada, gente, por ejemplo, todos los presidentes que ha tenido Cuba, incluyendo Fidel, todos, y desde ahora todos son judíos. Exacto. Menos Batista, que era colombiano.
¿sabes? Eso ya es aparte. Mira, y te iba a preguntar, ok, entonces, bueno, viendo lo que estamos viendo es claramente Fidel ha sido muy, muy apoyado, o sea, todo lo que es la figura de Fidel ha sido, digamos que podríamos decir que el 50% de lo que es Fidel, aparte de lo monstruoso, psicópata y asesino que es el hijo de puta, que era, o sea, de psicópata, bueno, sí, era un psicópata, pero fue totalmente apoyado por los medios de comunicación del mundo entero. Fidel podríamos decir que fue una de las primeras campañas políticas más exitosas, no, mediáticas, más brutales, con libros, con documentales, con fotografía. Completamente. Después de Marilyn Monroe. Exacto. Es el tipo que más fotografía le han hecho. Exactamente. Creo que supera a Marilyn Monroe. Exacto, una construcción mediática arrechísima, Fidel Castro, el cuento, la historia de Fidel, que bueno, ha servido para lo de Cuba y ha servido para vendernos el mojón para venderle el mojón del comunismo no solo a todo el resto de Hispanoamérica, sino hasta a los españoles, a todo el mundo, es increíble. Date cuenta que cuando Fidel triunfa, fundan la ETA en el mismo 59. Exacto. El movimiento de Colombia también, que la misión de él principal era destruir el sur de las Américas y que el dinero del sur de las Américas se fuera para los Estados Unidos. Exacto. Y crear guerrillas para que la gente en Sudamérica, en Centroamérica sobre todo, no viviera en los campos, para que se fueran para el mierdero de las ciudades. Exactamente. Qué horror, qué terrible. Además, siendo así y que todo el mundo lo supiera, porque todo el mundo sabía que estaba relacionado directamente con las guerrillas, todos los presidentes supuestamente democráticos y supuestamente que perseguían supuestamente a las guerrillas, como Caldera supuestamente, lo recibían como el héroe latinoamericano. Hasta los presidentes que supuestamente ideológicamente estaban en contra de él lo trataban como un maravilloso ser. Hasta Franco, que no lo recibió en público, pero por atrás de los telones sí lo recibió también. Y encima también había Batista. El único presidente que no quería ni verlo fue Trujillo, y por eso lo mataron. Ah, sí, Trujillo no era tan cabrón como dicen. ¿O sí? No, con respecto al comunismo y eso no, lo que pasa es que Vargas Llosa ha sido utilizado para manchar una imagen de Trujillo con la película esta del Chivo, la fiesta del Chivo. Ok, claro, todo lo que sabemos de Trujillo lo sabemos por Vargas Llosa precisamente, exactamente. Trujillo. Vargas Llosa y García Márquez parecían enemigos, pero los dos mamaban de la misma teta. Sí, el tema de García Márquez también con Fidel, otro propagandista de Fidel. Bueno, no, y mira el nivel de tema mediático de Fidel, mira el nivel de relación de Fidel con el tema de lo que es la manipulación mediática, que la escuela de cine de los Baños en Cuba, ¿no? Es el centro de adoctrinamiento de todos los jóvenes latinoamericanos que quieren hacer cine, que se sentían hasta hace unos años, porque a esa escuela de cine iba Coppola, iba García Márquez, iba no sé quién, o sea, a adoctrinar, a sacar a un poco de personajes que harían películas, ¿verdad? Con ideología tal. O sea, es arrechísimo. San Antonio de los Baños, sí. El barrio de Silvio Rodríguez. Exacto. Y las manifestaciones estas que hubo en Cuba el 11 de julio de hace 3 o 4 años, comenzaron ahí, y todos los que las comenzaron, dicho por un amigo mío que vive ahí, que estaba ahí, además te puedo mandar un audio que me mandó hace poco, todos eran de la seguridad del Estado, los primeros que comenzaron las manifestaciones, y los dejaron claramente. Entonces todo el pueblo se rebeló y era para saber quiénes eran los enemigos de la revolución, y por eso están las cárceles de Cuba llenas de chiquillos. ¿Qué tal? Company por los dictadores con Iquita y vaina, y te los pongo de izquierda y te los pongo de derecha, ese mojón de que ellos solo se ocuparon de los del Cono Sur, de las dictaduras de Pinochet y de Videla y de vaina, y no, ellos no tuvieron nada que ver con Fidel Castro y tal, que esos son de los otros, de los rusos. Mentira cochina. Fidel Castro era gente de la CIA, como les he contado 20 veces en 20 programas, pero hay un programa específico.
Te lo recomiendo que lo veas. Suscríbete a la doctrina del Choc. Te hagan kikiri wiki.